Bueno, estamos con la doctora María José Vaivenes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Hoy con calor, poquito. Con mucho calor. Sí. No se puede estar en ningún lado hoy, pero bien. Bueno, miércoles tras miércoles trae distintos temas para ir hablando. La semana pasada se estuvo hablando sobre derecho a familia. Sí. Si bien vamos a ir intercalando un poquito con lo que es familia y también derecho laboral, que no lo queremos dejar de lado, sobre todo en estos tiempos. Entonces, bueno, si bien la semana anterior habíamos hablado de lo que es minoridad y familia, hoy por hoy vamos a volver a lo que es el derecho laboral, lo que hoy bien se está tratando permanentemente, tal vez, como siempre aclaro, con un tratamiento tal vez un poco más lento por la modificación de la ley de riesgo del trabajo. Estoy hablando de lo que es el accidente de trabajo, el accidente in itinere, que bueno, que siempre están a cargo de la ART en este caso, que es la aseguradora de riesgo del trabajo. Que todo trabajador que trabaje en relación de dependencia, que trabaje registrado, es decir, en blanco, debe contar con esta aseguradora de riesgo del trabajo para cualquier acontecimiento que pueda sufrir durante sus horas laborales, o bien en estas 2 horas que tiene para poder trasladarse de su domicilio al trabajo, o bien del trabajo hacia su domicilio. Estamos hablando del accidente in itinere. De hecho, ayer estuvo en el estudio un señor de Florencio Varela que nos contactó por este medio, que justamente, bueno, volviendo de su trabajo, sufrió un accidente volviendo en la moto, y bueno, y hoy está con tratamiento por la ART. Lamentablemente, como yo les digo a la mayoría de estos trabajadores que se acercan al estudio, hoy por hoy el trabajo, en cuanto al reconocimiento que necesita el trabajador y en cuanto a la cobertura que necesita el trabajador, es un poco más, con mucho más trabajo y mucho más insistencia. Digo de esto porque, bueno, antes cualquier trabajador se accidentaba y la RT lo tenía que atender y posteriormente lo tenía que indemnizar. Hoy por hoy, bueno, teniendo una nueva ley, en la mayoría de los casos la RT lo que está haciendo es rechazar, es decir, bueno, se hace la denuncia ante la RT lo revisa, lo trata 1 o 2 veces y lo que hace es mandarle una carta documento con un rechazo a este trabajador, diciéndole que la RT no cubre con esa dolencia, ya sea porque dicen o fundamentan que es una enfermedad preexistente, o que el trabajador ya tenía esa dolencia, que no es producto de este accidente, que bueno, que no es algo que lo sufrió durante las horas laborables. Entonces ahí donde a veces el trabajador se encuentra un poco desconcertado, tal vez un poco perdido, y dice, pero me rechazaron de la RT, esto quiere decir que no me cubre el accidente, no me cubre la enfermedad profesional, o no me cubre este acontecimiento. Entonces el trabajador es como que se queda y dice, bueno, ya está, si me mandaron una carta documento, me mandaron un rechazo, es porque no me van a atender médicamente, ni tampoco me van a indemnizar económicamente. Entonces ahí donde quiero hacer la aclaración principalmente, que para esto se abrieron las comisiones médicas, que bueno, todo en la provincia de Buenos Aires se fue abriendo muy de a poco, porque en principio la que estaba abierta acá en zona sur sobre todo, era la que se encuentra en Hipólito Yrigoyen en Lanús. Y ahora hará cuestión de 2 meses o 3 meses aproximadamente, ya abrieron uno en Carlos Pellegrini 589 acá en Quilmes. Entonces, para aquellos trabajadores que tengan su domicilio particular en la zona de Quilmes, tenemos que iniciar el reclamo ante las comisiones médicas, en este caso de Quilmes. Cuando el trabajador, en este caso, recibe esta carta documento, que es el rechazo de la RT, es ahí donde hay que presentarse. En estos trámites siempre hay que presentarse con el patrocinio letrado de un abogado. Se inicia el expediente, se inicia el trámite, es decir, que hay que llevar esta carta documento a la superintendencia, a la RT acá, a la superintendencia, perdón, de comisiones médicas en Quilmes, por dar un ejemplo.
y hay que llevar el rechazo y hay que llevar la denuncia del siniestro, porque cuando yo me accidento, el empleador tiene la obligación de denunciar, mi patrón tiene la obligación de denunciar el accidente que yo sufrí en mi puesto laboral. En el caso de que yo tenga un accidente volviendo a mi casa, el trabajador es el que tiene que hacer la denuncia a la ART, entonces vamos a contar con un número de siniestro. Después vamos a contar con la carta documento de rechazo, que es la que nos envió la ART. Entonces con eso nos presentamos a las comisiones médicas donde se inicia un expediente. Se inicia un expediente y hoy se está tardando un poco, después de aproximadamente un mes y medio, porque lo que hace la comisión médica, que está regida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es intimar a determinada ART, a Provincia Seguro, Federación Patronal, Experta, ART, tenemos muchísimas ART, intimar y bueno, hacer una pregunta del por qué no cubre la dolencia, en este caso, de determinado trabajador, intimarlo. Entonces la ART lo primero que tiene que hacer es brindar todo lo que sea informes médicos y también todos los estudios que le realizaron al trabajador, y también lo vuelven a revisar en esta dolencia al trabajador. Posterior a eso, después las comisiones médicas que tienen justamente acá donde hablo, en Carlos Pellegrini 589, están los médicos, se da una audiencia médica donde es revisado en esta dolencia y bueno, y después emite un dictamen la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Es decir, determina una incapacidad en el trabajador, dependiendo cuál sea el accidente que sufrió, si le quedó alguna incapacidad y qué porcentaje de incapacidad le quedó. En cuanto a este porcentaje de incapacidad, después el trabajador debe ser indemnizado, es decir, debe recibir las prestaciones dinerarias por parte de la ART. En el caso de que iniciemos el expediente en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en las comisiones médicas, se haga todo este trámite del que hablaba anteriormente y la superintendencia misma diga que no tiene incapacidad, que no le quedó nada, que no tiene secuelas, que no tiene nada, ahí nos queda igualmente abierta la vía judicial como para poder hacer juicio a la RT. Entonces, lo que sí establece la ley es que agotemos la vía administrativa. Esto significa que sí o sí tenemos que pasar por comisiones médicas, sí tenemos que pasar por toda esta revisión médica, por todo este dictamen médico, y bueno, y es ahí donde cuando terminamos con todo esto, cuando ya recibimos el informe, más allá de tener o no tener una determinada incapacidad, tenemos la vía judicial. Para esto lo que se hace es una demanda y bueno, ya tiene un tratamiento de manera directa, de manera judicial, no administrativa, con la RT, ¿sí? Entonces es importante que el trabajador sepa que de una manera o de otra manera la RT siempre debe responder, siempre se debe hacer cargo. Tenemos en el medio este trámite que es administrativo, es la vía administrativa que tenemos que agotar. Es importante iniciar el expediente, es importante acercarse a las comisiones médicas siempre con un abogado y poder iniciar este trámite. En el caso de que supongamos que bueno, tengo un accidente, me trata la RT, me hace todo lo que sea kinesiología, rehabilitación, cirugía en el caso de que haya que hacer alguna cirugía, y después me dé el alta médica, es decir, ya me prestó, me dio todas las prestaciones médicas y me dio el alta, es decir, que tengo que volver a trabajar, está perfecto. Igualmente hay que iniciar el expediente en las comisiones médicas, en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, para que determine si me quedó incapacidad o no. Por más que me atiendan, me traten, todo igualmente cuando me den el alta médica, durante el tratamiento no puedo hacer nada, pero cuando tengo el alta médica es ahí donde tengo que ir a las comisiones médicas para que determinen mi incapacidad, y en el caso de que no me haya quedado ninguna incapacidad, igualmente vamos a la vía judicial. Entonces es importante que a veces que sepa la gente, porque a veces inician estas acciones por una cuestión de enojo. Por ejemplo, este señor que estaba ayer en el estudio me decía que bueno, él estaba enojado porque la RT inclusive hasta le había respondido que no lo iban a operar del brazo, que él sufrió este accidente volviendo a su casa,
no lo iban a operar porque era una operación muy costosa, era una cirugía muy costosa. Entonces, por eso él estaba malo y por eso él quería iniciar el trámite. No, por más que la RT me dé todo lo que sea el tratamiento médico, la cirugía, la kinesiología, la rehabilitación, igualmente, por más conforme que esté, igualmente yo tengo que asistir a comisiones médicas, tengo que agotar la vía administrativa y posteriormente vamos a la vía judicial. El trabajador, desde que sufre este accidente, desde que sufre esta dolencia, tiene 2 años para poder iniciar este reclamo. Esto también, otra aclaración que quiero hacer, de hecho ya lo habré hecho muchísimas veces, pero quiero que también, por otro lado, el trabajador tenga la tranquilidad y sepa que no tiene absolutamente nada que ver con el puesto laboral. Es decir, a veces se accidenta, bueno, ya de por sí tiene que faltar porque lo están atendiendo, lo están tratando, y el trabajador tiene mucho miedo de tal vez a que se configure un despido, es decir, a que el mismo patrón tome a otro trabajador que ocupe su puesto laboral, y por eso quiere volver tal vez lo más pronto posible como para conservar su puesto laboral, que también es entendible, sobre todo por los tiempos en los que vivimos, y donde está muy inestable también todo lo que sea el trabajo. Y bueno, y después, una vez que vuelve a trabajar y una vez que inicia este reclamo, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no es que yo lo voy a complicar a mi empleador, lo voy a complicar a mi patrón, vamos a decir, porque yo inicio este reclamo. Este reclamo es contra la aseguradora de riesgo del trabajo. El ejemplo que doy siempre es el mismo, en cuanto a que, digo, los que tenemos auto, los que tenemos motos, tenemos la obligación de tener un seguro. Sí. Después, bueno, nosotros ponemos seguro contra robo, pero el seguro de responsabilidad contra tercero es obligatorio, tenemos que tener todos. Tal vez en 30 años nunca tenemos un accidente, nunca tenemos siniestro, nunca tenemos nada y no ocupamos el seguro, pero sí lo pagamos mes a mes. En este caso es exactamente lo mismo. El empleador paga mensualmente a la aseguradora de riesgo del trabajo que contrata para que cubra a su trabajador, paga mensualmente. Entonces, llegado el momento que el trabajador sufra este accidente laboral o accidente in itinere, es ahí donde tiene que responder la aseguradora de riesgo del trabajo con lo que sea prestaciones médicas y también las prestaciones dinerarias. También hablamos con las prestaciones dinerarias porque dependiendo del accidente laboral que tenga el trabajador, es el tiempo que va a tener también en cuanto a la licencia médica. Si se quiebra la pierna, va a tardar un poco más en reincorporarse a trabajar, en volver a trabajar. Entonces, quien va a pagar el sueldo mensualmente, en este caso no es el empleador, sino la aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Sí? Tengo acá una pregunta. Sí. El muchacho Lucas, que estaba trabajando en una empresa constructora, se accidentó el hombro. Sí. Cuando volvió a trabajar, le dijeron que no tenía más trabajo en la empresa constructora. Pero no se accidentó ni antes o después del trabajo, sino se accidentó Durante. Fuera del horario de trabajo. Fue a jugar al fútbol y se accidentó. Y bueno, lamentablemente esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la RT. En este caso, sí, se debería reconocer una licencia médica, pero bueno, dependiendo cuál sea la actividad, dependiendo cuál sea la actividad que desarrolla y la responsabilidad que tiene en cuanto al trabajo, hay veces que el empleador tampoco se puede quedar sin un trabajador en una determinada área, tienen que tomar a otra persona. Es como que también a veces es cuestión de entender la situación y la responsabilidad que cada uno desarrolla en su puesto de trabajo. Entiendo. Igualmente la vaya a ver, la vaya a ver. Está bien, hay que ponerse igualmente. Igualmente no es una causal de despido, o sea, para que se bien entienda, que lo hayan despedido igualmente está mal, porque justamente no es una causal de despido que él se haya accidentado, por más que no haya sido trabajando. Igualmente lo deben indemnizar, igualmente deben indemnizar el despido, deben indemnizar todo lo que sea la antigüedad del trabajador, deben indemnizar las vacaciones, aguinaldo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, es decir que es un reclamo viable
y hay una indemnización a su favor. Después veremos en profundidad la antigüedad y todo como para poder encarar Muy bien. el reclamo. Muy bien. Ya nos está reclamando la directora, así que... Bueno, muchísimas gracias, muy didáctica como siempre. El próximo miércoles otra vez aquí en Infodiario. Bueno, a ustedes les digo hasta mañana, estaremos por supuesto a partir de las 13 horas, repite a las 21 horas por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos.